Shalom, mis hermanos, paz y bendiciones. Bien, hoy vamos a tocar un tema. ¿Por qué si yo estoy buscando de Dios y pido perdón por mis pecados, vuelvo a cometer ese mismo pecado? Y yo queriendo servirle y poder tener bendiciones, querer ser bendecido por Dios, me veo en una situación que una y otra vez se vuelve a repetir esto lo mismo y vuelvo a una situación como si fuera un círculo vicioso de diciendo: Padre eterno, te pido perdón por este pecado, y de repente me vuelvo a encontrar en esta misma situación. ¿Por qué no hubo un cambio? Y vamos a plantearlo de otra forma antes de meternos en este tema. Muchas veces nosotros escuchamos que declaran palabras, versículos bíblicos: Padre eterno, tú no me has puesto por cola sino por cabeza. Y declaran y proclaman: Padre eterno, yo quiero ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Quiero ser un varón de fuego, una mujer de fuego. Quiero poder entregar de tu palabra. Pero la pregunta puntualmente: ¿qué estamos haciendo nosotros para poder generar ese cambio? Porque nosotros podemos decir: tú no nos has puesto por cola sino por cabeza. Y tal vez sea algo con buena intención, ¿no? Por ejemplo, un cargo, pero marcando una diferencia, mostrando que uno es creyente, un hijo de Dios, un hijo de Yahvé, que busca de su presencia, aún en el trabajo, que marca una diferencia aún en el trabajo. Padre eterno, tú no me has puesto por cola sino por cabeza, y siendo testimonio en el trabajo, ¿no? Pero yo, ¿qué estoy haciendo para generar ese cambio? ¿Estoy buscando de Dios? ¿Me estoy capacitando? ¿Me estoy preparando para eso? ¿O es solamente una declaración, pero tanto tiempo orando y no se cumplió? Y hoy vamos a tocar algo puntualmente con esto. El tema: ¿por qué yo queriendo servir a Dios y apartarme en la santidad y buscar de su presencia, me vuelvo en esta situación? Sabemos que la carne es pecaminosa. No vamos a tocar hoy el tema el pecado deliberadamente, que es el pecado cuando ya peco a sabiendas y digo, no, total, después me arrepiento y pido perdón. Después eso sería un programa aparte, porque es algo más complicado, ¿sí? Pero hoy vamos a tocar en esta situación donde queremos estar en santidad, queremos acercarnos a Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, ¿sí? Pero nos queremos acercar a Dios. Y producto de algo que nosotros siempre hemos escuchado, porque el que se acerca a Dios, confiesa que Él es su Dios, su Señor, su Salvador, y le acepta a Yeshua en su corazón, dice la palabra, nueva criatura somos. Pero nos quedamos ahí. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a ver por qué caemos en el mismo pecado y cómo podemos identificar ese pecado y qué podemos hacer para poder tener un crecimiento y poder acercarnos más a Dios. Y porque obviamente, ¿quién no quiere las bendiciones de parte del Padre Eterno? ¿Quién no quiere un crecimiento en lo espiritual y una transformación? Porque el pecado genera angustia, tristeza, depresión, porque es la puerta al enemigo que hable en derecho legal para que el enemigo te haga pedazos. Entonces no es que es solamente un error o es un pecado, es la puerta abierta donde el enemigo se aprovecha de eso y te hace pedazos. Entonces, ¿cómo hago para tener mi casa limpia? ¿Cómo hago para mantener esa santidad? ¿Cómo hago? Porque yo quiero el gozo de parte de Dios, quiero la bendición de parte de Dios, pero me vuelvo en esta situación donde estoy ante un conflicto y donde las cosas me superan y otra vez vuelvo a cometer este error. Entonces, hoy primeramente vamos a identificar, ¿sí? Vamos a ir al libro de Gálatas, versículo 16 en adelante, y vamos a leer, si leemos como título dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a identificar cuáles son las obras de la carne,
cuál es el pecado y cuáles son los frutos del Espíritu. Primero y principal tenemos que tener claro esto. Leemos en el nombre de Yeshua y dicen: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley? Porque hay que entender esto cuando se habla y se enseña de la palabra. Porque entendemos ley como instrucciones de vida, ¿sí? Son instrucciones. Aunque yo en mi casa nos diga, por ejemplo, hagamos de cuenta que en una familia cada uno tiene una responsabilidad. Bueno, uno cocina, el otro lava los platos. Si bien nos dice ley 2130, lavar los platos, 2000 artículo 20, limpiar la mesa. No estamos bajo una estructura de leyes, artículos, pero tenemos conductas de vida. Porque si comemos y dejamos todo tirado, cuando llegue un momento va a ser un colapso donde nos encontramos que todo está sucio, que todo es una mugre, y por qué no cambió, y por qué... Bueno, hay conductas de vida, ¿no? Aunque no tengamos artículos, no tenemos esto, la palabra también es lo mismo. Tenemos leyes que son conductas de vida, pero aclaro que hay algo principal que dice, ¿no? Que tenemos un libre albedrío, ¿no? Y en esta conducta de vida cada uno toma la decisión. Yo quiero que me vaya bien, por eso sigo esas conductas de vida, ¿sí? Y cuando habla de leyes acá, se refiere al pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ataduras, porque si yo digo, bueno, vivo en libertad y hago lo que a mí se me ocurre, pronto voy a terminar bajo la esclavitud del pecado, bajo las normas del pecado, bajo las ataduras del pecado. Entonces, y fíjense la diferencia, que sujetándome a la ley del Padre Eterno, yo tengo libertad. Mire qué diferencia, ¿no? Pero haciendo la libertad lo que yo creo y lo que a mí me parece, y cuando hay cosas que a nosotros nos gusta que nos hacen daño, y creyendo que vamos en libertad, dice, no voy a guardar la palabra, es mucha estructura. Pero terminamos bajo una esclavitud del pecado, donde nos produce una cárcel en el mundo espiritual. Las estructuras y las leyes del Padre Eterno producen libertad, producen una transformación en nuestras vidas. Esa es la diferencia, que cuando nosotros nos apegamos a esas normas de vida, vivimos en libertad, vivimos en una transformación en nuestras vidas. Por eso es importante identificar todo esto. Y versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, de Yahvé. Fíjense algo puntualmente, no le está hablando un no creyente, le están hablando a aquellos que aceptaron a Jesús, a Yeshua en su corazón, y declararon que ya no quiero vivir bajo la conducta del pecado, no quiero esto para mi vida porque esto me genera un daño, quiero ser libre, y acepté a Yeshua como mi Señor, como mi Salvador, y fui libre. Pero ¿por qué le vuelve a recalcar de estas prácticas? Está hablando de creyentes que, ¿cómo? Fíjense el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. ¿Por qué los amonesta? Como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Fíjense cómo se hace una separación, porque uno dice la ira, los celos, la envidia, y muchos agarran ya identificando, ¿no? Uno tiene que pedir a Dios y que le muestre a través de su Espíritu de esta lista que hay en mí. ¿Hay ira en mí? Hay que hacer una introspección. Hay que identificar el problema, ¿no? Si soy iracundo y ante un problemita salto, como quien dice leche hervida, como salto con furia, lastimo a los demás, genero una situación incómoda, genero estrés en mi alrededor, genero una situación tan mala por una situación de ira, y después estoy pidiendo perdón si te lastimé porque hay una palabra en el hebreo que dice no tirsaja, no matarás. Y a veces la palabra, cuando habla en el hebreo, cuando habla de un mandamiento, no matarás, a veces con la palabra se puede hacer mucho daño y matar. Entonces, por eso hace mucha hincapié en la profundidad, dice no matarás. No dirás palabras que generen un corte en el mundo espiritual. Entonces, cuando se refiere a esto, ¿por qué si yo pido perdón? ¿Y qué es un perdón? Es un cambio de actitud, ¿sí? Tiene que haber una transformación. ¿Y por qué es necesario declarar el pecado? ¿Y por qué es necesario y tenemos que estar bajo esta situación? ¿Sí? Dice, vamos a ir al libro de Proverbios para poder entender por qué es necesario pedir perdón y salir de ese pecado. Dice capítulo 28 de Proverbios, versículo 3, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué no prospera? Porque hay una atadura, un derecho legal del enemigo hacia el enemigo, donde nosotros generamos un pecado, un daño por ira, por envidia. Mirá que tiene todas estas bendiciones y yo no. Y eso va engordando el corazón, va lastimando el corazón, va generando una tristeza en el alma. Dice, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La pregunta es, porque muchos pueden pedir perdón y haber un cambio de actitud y dice, Padre eterno, me arrepiento de lo que hice, te pido perdón porque he lastimado a mi hermano, he lastimado a mi familiar, he lastimado a tal persona y pido perdón. Y ahí en el mundo espiritual, ahí se corta una atadura, se corta algo, un derecho legal que había. Pide perdón al familiar, pide perdón al hermano. Mirá, yo te fallé, hice esto, te lastimé, perdóname. Pide perdón a Dios y se pone a cuenta. A los pocos días vuelve a caer de nuevo en lo mismo, donde vuelve a lastimar de la misma forma. ¿Por qué? ¿No había perdido perdón? ¿No había pedido perdón a su hermano, a su familiar? ¿No había pedido perdón? Padre eterno, he caído con esto. He caído en fornicación, he caído en esto, he caído en pecado de apuestas, he caído en los vicios que estaba antes. Yo antes era un alcohólico y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué, Padre eterno? No quiero estar para mi vida, me está destruyendo el alcohol, me está destruyendo la droga, me está destruyendo esto. Como yo me aparté para ti, Padre eterno, y me encuentro en esta situación y piden perdón. Y pasa un poco de tiempo y otra vez vuelven a caer en lo mismo. Su intención no es mala, quieren cambiar, no quieren eso para mí. No quiero esto para mí, Padre eterno, porque esto me daña. Lo que a ti te desagrada, a mí me hace daño.
Lo que a ti te agrada a mí me hace bien, me hace sentir bien, tu presencia me hace sentir bien. Pero cuando volvemos a caer, nos sentimos que el fuego del Espíritu se va apagando, que nos sentimos ese amor del Padre Eterno, que nos sentimos alejados, que nos sentimos en angustia. Padre Eterno, no quiero sentir esto, no quiero esto para mí, me está ahogando, me está matando. Quiero salir de esta situación. Me envuelvo en esta situación donde pido perdón y vuelvo a caer en lo mismo. Vuelvo a pedir perdón, perdóname Padre Eterno, porque yo antes era un alcohólico y yo renuncié y te pido perdón y corte y hay una liberación, pero al poco tiempo vuelvo a caer en lo mismo. Pero fíjense, dice, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué significa apartarse y alcanzar misericordia? Muchos entienden esta situación, ¿sí? Si yo era alcohólico, listo, renuncio a esto, corto toda atadura, pero alrededor mío no tomen más. No voy con amigos porque mis amigos toman, pero no, en fiesta no quiero aparecer porque... Y es como que, ¿y por qué esta situación? ¿Por qué no generó un cambio? Porque es como que a veces ese polvo, esa mugre, a veces está ahí escondido, ¿no? Nosotros hicimos un corte, nosotros pedimos perdón, pero ¿qué estoy haciendo para cambiar esa situación? ¿Qué estoy haciendo para un crecimiento? ¿Qué estoy haciendo para mejorar esa situación? Si yo caigo por esta situación que exploto en ira, ¿qué estoy haciendo para no volver a explotar en ira? Es no encontrarme con la situación o esa situación que escapa a mi control, porque si escapa una situación en mi control y no lo puedo resolver, exploto en ira, rompo todo, me enojo, discuto con todo porque no lo pude controlar. Hay muchas cosas que no vamos a poder controlar. Hay muchas cosas que se van a escapar de nuestro control. Pero eso implica que explotemos en ira, que nos enfermemos. Bueno, no reacciono, pero por no reaccionar es un volcán en erupción, como que quiere explotar por dentro y termina haciendo más daño porque está haciendo una explosión por dentro. Y me termino enfermando porque por no reaccionar termino bajo un estrés. Por no explotar, bueno, voy a hacer ejercicio para aliviar ese estrés, para aliviar ese enojo. Y cuanto más situaciones de enojo se te van surgiendo, llega un momento que tu cuerpo no da más. Estás tanto tiempo haciendo ejercicio para cambiar esa situación, pero no estoy aprendiendo a cómo resolver esa situación, sino que voy buscando escapes, pero no estoy buscando cómo resolver esa situación. Es como una bomba de tiempo que está a punto de detonar, pero no estoy haciendo nada con esa bomba de tiempo. Y siempre me voy a encontrar con una bomba de tiempo que a punto de estallar. Y si yo agarro y digo, bueno, lo dejo de lado, es una bomba que está a punto de estallar y son bombas que yo voy acumulando hasta que llego a un límite y exploto. Ya sea en el trabajo, ya sea en lo cotidiano, ya sea en mi familia, ya sea en mi hogar. Son situaciones que me van juntando y no resuelvo esa situación. ¿Cómo hago para gestionar esa situación de conflicto? Tiene que haber un aprendizaje para poder gestionar esa situación de conflicto y no explotar bajo esa situación. ¿Cómo gestiono esa situación donde antes estaba o tenía una vida que me llevaba a determinada situación? ¿Qué hago ahora para gestionar esa situación y salir de esto que me produce ese vicio? ¿Qué estoy haciendo para generar esa transformación en mi vida? Porque Dios lo puede hacer de un día para el otro. Pero ¿qué aprendizaje nos deja esto? Porque cada complicación, cada situación es una enseñanza. Cada problema, cada lugar que no encuentro la salida, es una enseñanza para un crecimiento en nuestras vidas. Pero
¿Qué postura yo estoy tomando ante esa situación? ¿Cómo yo puedo llegar a la estatura de Mashiach si solamente pido a Dios que resuelva esta situación y quiero que por arte, digámoslo así, desaparezca esa ira y no reaccionar? Pero Dios quiere dejarte una enseñanza, quiere que tengas un crecimiento, gestionar esa situación de conflicto. Entonces, cuando vuelva a aparecer esa situación, vas a saber, vas a entender o vas a comprender cómo reaccionar, cómo gestionar, cómo administrar, cómo evaluar esa situación y no volver a explotar. Porque ya tenés nuevas formas de cómo tratar esa situación para no explotar. Pero si yo no me capacito, si yo no crezco en el mundo espiritual, si yo no busco una salida, siempre ante esa misma situación voy a estar explotando. Pongámoslo así, que ese nivel de explosión, pongámosle del 1 al 10. Siempre que me surge una situación que estoy pongámosle de un nivel 4, siempre termino detonando, siempre termino estallando en ira, enojo, problema. ¿Por qué esto sobre mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre me pasa lo mismo. Pero cuando adquirís conocimiento, nuevas herramientas, aprendés a gestionar y vas camino a un crecimiento, ya ahí tenés nuevas herramientas y justo te surgió un problema, digamos nivel 4, y ya sabes gestionarlo, sabes superar esa situación, entonces ya no te afecta. Y surge otro nuevo problema, pero más intenso, nivel 5, nivel 6, pero tengo nuevas herramientas y me alcanza para esta situación. Y puedo superar esta situación. Pero otra vez vuelvo a una situación porque me tocó un nivel 7 y digo, no sé qué hacer. Está fuera de mi control, no lo puedo resolver. Estoy en una crisis, genera pánico, ansiedad, angustia, malestar por esta situación de conflicto, un problema familiar, en el trabajo, no logro superar, no puedo controlar, me supera esta situación. Otra vez, vuelta a capacitarse. Y esta es nuestra función, capacitarnos, generar nuevas herramientas. Lo que ya había aprendido, había incorporado, ya no me sirve para esta situación. Necesito nuevas herramientas. Necesito algo para poder superar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago para superar esta situación? Y fíjense que lo que estoy diciendo no es algo alocado, porque en el versículo 3, ¿sí? El versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios dice: mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y cómo alcanzar misericordia, no? Porque fíjense, ahora nos vamos a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer un poquito más para poder comprender un poquito más de esta capacitación y ese crecimiento. Colosenses capítulo 2. Versículos 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a ir sumando capítulos y versículos para poder comprender esto. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a Yeshua, anden en Él. O sea, tiene que haber un camino que nos lleve hacia su Hijo amado Yeshua, crecer y estar más cerca de Dios. Habla de un crecimiento, arraigados, sobreedificados. O sea, ¿qué significa? Ir edificándonos, creciendo cada día más. Todos los días necesitamos seguir aprendiendo. Hoy, ¿por qué muchas congregaciones vemos iglesias, vemos crisis, vemos que muchos de los creyentes van a la iglesia, cantan algunas alabanzas, oran y vuelven a su casa y se sienten tal cual, de la misma forma? Porque no hay una edificación, no hay un crecimiento, no hay una búsqueda. Y siempre está, Padre eterno, ayúdame, siempre nos encontramos pidiendo. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo
para generar ese cambio? ¿Qué estamos haciendo? Pero yo me congrego, yo diezmo, ¿qué estoy haciendo para crecer espiritualmente como persona? Y que mis testimonios, como dice en el libro de Daniel, que esos sátrapas, dice, buscaban algún error, pero no hallaban ningún error en Daniel. Era un testimonio donde se movía. No había falta en Daniel. Él había crecido en las cosas de Dios a tal punto que se iba edificando, creciendo, sobreedificando, creciendo y buscando de Dios, porque él dijo, cuando leemos Daniel, dice, yo no me voy a contaminar con esto. A mí me dan esto, el mundo me ofrece esto, pero yo quiero de Dios. Y buscó de Dios con todo su corazón, a tal punto, como dice la palabra, no fue puesto por cola, sino por cabeza. Pero Daniel se propuso buscar de Dios, se propuso a crecer en las cosas de Dios, se propuso edificarse. ¿Y cómo hago para edificarme? Yo con mi fuerza no puedo y necesito la ayuda de Dios. Vamos con 2 capítulos más y ya culminamos, mis hermanos. En Corintios 2, donde habla, en Corintios capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Uno cuando entra al camino es una nueva criatura, y como nueva criatura necesita una enseñanza. Y siempre es necesario ver bajo la visión de Dios qué era mi vida antes, qué hacía yo, identificar mediante, por eso es la palabra, para identificar el pecado. ¿Qué era alcohólico? Estaba bajo la atadura del cigarrillo, bajo las drogas. Estaba bajo atadura de fornicación. ¿Qué es fornicación? Una relación sexual fuera del matrimonio. ¿Qué era mi vida? ¿Qué era mentiroso? Ahora pido perdón por este pecado. Y ya por pedir perdón por el pecado, ¿ya está? ¿No tengo que hacer más nada? No. Tiene que haber un crecimiento. Y fíjense algo puntualmente. En Proverbios capítulo 22, es un capítulo y un versículo que lo hemos escuchado muchas veces. Capítulo 22 de Proverbios, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Fíjense la importancia de la instrucción que dice la palabra, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Soy nueva criatura? ¿Un bebé espiritual? Necesito ser instruido. ¿Cómo puedo ser instruido? ¿En qué cosa estaba fallando? Cuando identificamos fruto del espíritu y cosas de la carne. ¿Soy iracundo? ¿Suelo enojarme? Bueno, voy a anotar esto. Padre eterno, ayúdame con la ira, porque la realidad es esto, mis hermanos. Nosotros somos como niños espirituales y somos niños, como si fuéramos niños. Nuestro carácter está a flor de piel. Fíjense a un chico, denle algo, un juguetito y sáquenselo de repente. Y va a explotar por ahí en emociones que no sabe cómo, por qué. Tenía algo que me gustaba, podía jugar y de repente me lo sacás y explota en ira, en enojo, en llanto. Y es más, si otro niño le saca ese juguete, es como que se enoja con el otro niño, le quiere pegar y es como que el carácter está a flor de piel. Cuando vamos creciendo no tenemos esas mismas reacciones. Algunos no tienen esas mismas reacciones. Otros es como que su carácter está a flor de piel. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué esas explosiones de ira me lleva a generar un pecado? Me lleva directamente, si yo llego a lastimar un alma, ¿qué hice con lo que Dios me dio? Termino lastimando una persona. Y eso genera una atadura sobre mi vida de un pecado. Ahora, ¿cómo yo puedo cambiar esto? Obviamente, con oración, con lectura de la palabra, pero también, ¿qué puedo hacer
y pedirle a Dios, Padre eterno, dame estas herramientas para que yo pueda, ante esa situación de conflicto, cómo gestiono esto y no explotar en ira. Y ahí uno aprende a gestionar esa situación para no explotar en ira. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que orar por esta situación? Presentarla delante de Dios. Pero no solamente basta con orar, no solamente basta con lo que hacemos, sino que un esfuerzo para que es un trabajo arduo de día a día. Si ponemos algo en lo secular, las personas que están bajo rehabilitación porque cayeron a drogadicción, es un esfuerzo muy grande el que están haciendo. Van, son aislados, poco a poco, no es que le sacan esa droga de un momento a otro, porque pasan por procesos donde viene el síndrome de abstinencia, viene el problema en el cuerpo, donde el cuerpo se había adaptado a un consumo y de repente no es que le sacan de golpe, hay un proceso. Nuestra vida es un proceso delante de Dios. Entonces, si en nosotros está el tema de la ira, ¿cómo gestionamos esta situación de conflicto? Entonces, buscar la forma que Dios nos muestre. Hay estudios, cursos para gestionar esas situaciones de conflicto, cómo tomar las mejores decisiones, porque aún hay cosas en lo secular también que nos son de herramientas para poder crecer, siempre y cuando lo presentemos delante de la mano del Padre Eterno. Entonces se nos va a presentar una situación y ya no vamos a entrar en estrés, en pánico, hasta tal punto, cuando vamos a ser llevados a ese crecimiento, a depender directamente del Padre Eterno. Directamente, y esto es lo que tenemos que entender, es un camino de crecimiento, no es de un día para el otro. No es que me pongo un chip y me saco y automáticamente no reacciono más. No. Tiene que haber un trabajo sobre esto para un crecimiento y después entender por qué hablo de esto. Nunca escucharon ese dicho que dice, y es muy común que en las calles se escucha, el que pega primero pega dos veces. Y han enseñado, no, porque vos tenés que cuidar a tu familia, tenés que hacer. Y cuando estás como creyente, ¿sí? Fuimos inculcados con una situación de donde tenemos que defender porque si no nos van a robar. Tenemos que defendernos porque si se burlan, le pego una y ya no se va a burlar más. Cuando entras al camino, ya no podés reaccionar como reaccionabas porque se te burlaba esto o no. Por algo le dice la palabra ofrecer la otra mejilla. ¿A qué se refiere con esto? Aprender que ya no tengo que tener una mentalidad de defenderme. Ya no tengo que tener una mentalidad de autodefenderme. Porque dice la palabra y son promesas, mis hermanos. Cuando nosotros empezamos a proclamar, Dios te va a cuidar como la niña de sus ojos. Entonces entender que ya no es con mi fuerza, no es con espada, no es con el ejército, más con su Santo Espíritu. Entonces nosotros aprendemos a crecer en las cosas de Dios. Por eso es importante pedir por esas herramientas espirituales. ¿Por qué caemos de nuevo en el mismo pecado cuando cometemos un error? Nosotros pedimos perdón y volvemos a caer. Porque nunca hubo un aprendizaje, un crecimiento y un esfuerzo y ese sacrificio para salir de esa situación. ¿Qué estoy haciendo para no caer en la misma situación? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aparte de presentarlo a Dios y orar y ayunar por esto, ¿qué estoy haciendo con mi vida para poder tener un crecimiento? Y en cada una de estas áreas, ya sea la ira, envidia, celos, anotarlo y trabajar sobre eso, orar a Dios y Dios te va a ayudar. Esto es un trabajo arduo, un esfuerzo, un sacrificio. Y eso es lo que nos genera un aprendizaje, un crecimiento, porque dice la palabra que tenemos que ir hasta la estatura de Mashiach. Hasta acá, mis hermanos, muchas gracias por haber oído y escuchado estas palabras, que sea de mucha bendición y que podamos seguir creciendo hasta la estatura de Mashiach y encomendándonos a Él, porque Él es el que nos va a dar la fuerza para poder
sobrellevar esto para poder crecer y para poder salir adelante. Amén. Bendiciones.